Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios: todo, léalo conmigo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Todo, dice, lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuál tiempo, hermano? Está hablando de la eternidad. Amén. En la eternidad es lo más hermoso que nosotros vamos a disfrutar un día. Amén. Y dice Eclesiastés ahí: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y luego dice: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Todo Dios lo ha hecho hermoso en su tiempo. Hermanos, cuando estemos en la eternidad, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta verdaderamente que lo mejor que nos pudo pasar en este planeta Tierra fue encontrar a Dios. Aparte de que encontraste una esposa bonita, un esposo bonito, aparte de que Dios te dio unos hijos preciosos, ¿verdad? Y todo, pero lo más hermoso que nosotros vamos a agradecer un día es habernos ocupado en las cosas eternas en esta tierra, porque es un ensayo de lo que estamos haciendo. Entonces Eclesiastés, en medio de todo, dice: Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Por eso hay un canto que cantamos en el Himnario Bautista, dice que y algún día, en vez de una cruz, mi corona, dice, Jesús me dará. Hoy cargamos una cruz, ¿verdad? Hoy cargamos una cruz, pero un día el Señor te va a quitar esa cruz y te va a poner una corona. Qué hermoso. Por eso dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, dice, de la vida. Entonces, la primera cosa que vamos a encontrar en esta noche, que tenemos que ocuparnos porque es eterna, es tu relación con Dios. A ver, diga conmigo: mi relación con Dios es eterna. Esa no se termina, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Qué hermoso es disfrutar de una relación con Dios. Yo le dije a mi esposa en este viaje misionero: no vamos a buscar pastores, no vamos a buscar gente conocida, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y un día a las 5 de la mañana le dije a mi esposa: levántate, mi amor, porque el Espíritu Santo nos está guiando a un lugar donde hay mucha pobreza. Y fuimos, hermanos, ahí preguntando, hasta la policía nos guió, y llegamos a ese lugar y no cabe duda que Dios nos llevó ahí. Tu relación con Dios es eterna. Diga conmigo: es eterna. No es solo aquí en la tierra mi relación con Dios, ¿verdad? Es eterna. Y por eso tenemos que ocuparnos en ella. Mire, hermano, si hay algo difícil en este planeta Tierra, es ocuparnos en nuestra relación con Dios. Porque vivimos en un mundo muy ocupado. Hay gente que no tiene tiempo. Oiga, si la relación con tu pareja es pobre, ¿se imagina cómo no será la relación con Dios a veces? Dicen que los matrimonios en Estados Unidos solo se dedican 3 minutos diarios juntos. A veces el fin de semana se dedican un poquito más para ir a lavar, para ir a comprar el mandado y todo. Pero entre semanas solo se dedican 3 minutos diarios. Quiere decir que esa relación está pobre. Hermano, y a veces así está nuestra relación con Dios, está pobre. Y cuando tu relación con Dios está pobre, cualquier cosa te desanima, cualquier cosa te deprime, cualquier cosa, ¿verdad?, te produce ansiedad, te produce depresión y andas con una cara de teléfono descompuesto cuando vienen las malas noticias. Entonces, mire qué interesante, tu relación con Dios es eterna. Entonces, mi decisión de cómo voy a pasar la eternidad la tomo yo en esta vida. Amén. Si tu relación con Dios es pobre aquí en la tierra, será pobre en el cielo. Hay algunos hermanos que van a tener que ver a Dios con unos binoculares así de lejos, mire, porque su relación con Dios era muy pobre. Me gusta el canto que canta Marcos Vidal. Dice: no importa el lugar, de la mesa me haga sentar,
ni el color de mi corona que me llegue a ganar. Dice que solo déjame mirarte cara a cara. Oiga, a mí me da envidia cuando veo estos hombres de Dios en la Biblia, hermano, que tuvieron una relación con Dios tan poderosa. Dice que Moisés hablaba, dice, face to face, cara a cara con Dios. Oiga, eso sí da envidia, hermano, y envidia de la buena. Dice que Dios a Moisés le mostró los caminos. Imagínense, qué maravilloso es cuando nosotros cultivamos una relación con Dios aquí en la tierra. Eso es maravilloso y es poderoso. Entonces, lo que más tenemos que cuidar en esta vida, hermano, es mi relación con Dios. Diga conmigo, mi relación con Dios. Dile que está a su lado, cuida tu relación con Dios, hermano. Hay que cuidarla, porque esa es eterna. Jesús, estando en la tierra, aquí en la tierra, Él disfrutó y cuidó su relación con Dios. Él no se ocupó en nada de lo terrenal. Jesús vino nada más aquí a la tierra, ¿verdad?, a cumplir una relación con Dios. Por eso en una ocasión un fariseo le siguió y le dijo, miraba que lo seguía Jesús, y Jesús le dijo, ¿por qué me sigues? Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre, le dijo, no tiene ni dónde recostar su cabeza. No es que Jesús era pobre, Él es Dios, Él es rico, Él es millonario, pero este hombre quería seguirlo por asuntos materiales. Este hombre dijo, con este puedo hacer dólares, puedo llegar a hacer dólares. Y Jesús, conociendo su corazón, le quitó toda esa avaricia que este hombre traía. Le dijo, mira, si me vas a seguir por cosas materiales, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, porque yo estoy enfocado en mi relación con mi Padre. Amén. La misión de Jesús era tener una relación con su Padre. En Juan capítulo 17, versículo 3. Mire cómo el Señor aquí lo miramos, esta riqueza de una relación con Dios. Hay envidia de la buena, hermanos. Y si hay algo que tenemos que envidiar nosotros, es un hermano que tenga una buena relación con Dios. Es una hermana que tenga una buena relación con Dios. Se nota cuando uno tiene una relación con Dios, ¿sí o no? Se nota. Cuando un hermano o una hermana tiene una relación con Dios, se le ve de lejos. Se le ve de lejos, porque tu relación con Dios te embellece, te llena de gracia, te llena de poder, te llena de misericordia. Por eso la gracia te embellece. Dice que Dios nos ha dado su gracia, su divino poder. Imagínense. En Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De una relación con Dios. Y esta, dice, es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mire qué hermoso, ¿verdad? O sea que mi relación con Dios depende de cuánto yo conozco de Dios. Hay gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Usted conoce de Dios o conoce a Dios? ¿Verdad? Cuando yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Él. Mucha gente conoce de Dios, pero no lo conoce. Y Jesús aquí está hablando en este pasaje. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan, dice, a ti, el único, amén, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Denle un aplauso al Señor. Yo me gozo con esto, hermano. Amén. Yo me gozo con esto. Si tu relación con Dios está bien, todo estará bien. Todo estará bien. Nada se ha perdido. Es lo más maravilloso que podemos ver. Y mire el verso 22 y 24, ahí mismo de Juan 17. Dice el verso 22, la gloria que me diste yo les he dado, está hablando Jesús, para que sean uno así como nosotros somos. ¿Qué está hablando eso?
relación. Así como tú y yo hemos sido uno, así que ellos sean, dice, uno. Está enfatizando esa relación con Dios. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire qué hermoso, dice el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué hermoso esto, hermano, que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo dice? Desde antes de la fundación del mundo. Todo este capítulo, hermano, usted lo que encuentra es una relación con Dios. Jesús está entrenándolos para que en la eternidad estén con ellos, para que estén con Él. Jesús, antes de morir, está haciendo esta oración por los discípulos y por todos aquellos que le iban a conocer, para que un día estuvieran con Él. Así que nos preocupamos por tantas cosas diariamente, que todo nos salga bien. ¿Será que así nos preocupamos por nuestra relación con Dios? ¿Verdad? Por nuestra relación con Dios. Creo firmemente, hermanos, que si mi relación con Dios está bien, todo lo demás estará bien. Amén. Todo lo demás estará bien. ¿No dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente, dice, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Entonces, una de las cosas más difíciles para un cristiano es apartar tiempo diario y constante con Dios. Eso es difícil. Difícil. Rick Warren hizo una encuesta con 2,000 iglesias y se fue a los pastores. Les pidió que fueran con él verdaderamente cabales. Les preguntó cuántos estos pastores oraban diario. Y hermano, el pastor que más oraba diario, de 2,000 pastores, oraba 15 minutos al día. ¿Se fueron o están acá? Si el pastor ora 15 minutos al día, ¿cuántos orarán los hermanos? Si hay hermanos que cuando oran por la comida solo dicen, Señor, bendice tu alimento y coman para adentro, amén. ¿Cuánto duró esa oración? 5 segundos. ¿Y la del mediodía? 10. ¿Y la de la cena? 15 segundos. Esas son las 3 únicas oraciones que hacen muchos creyentes. Bueno, de eso no hay aquí, ¿verdad? Pero en otras iglesias hay. 15 minutos ora un pastor diario. De 2,000 pastores. Hermano, eso nos dice a nosotros que es difícil cultivar una relación con Dios, porque el diablo lo sabe. Y el diablo no quiere que usted y yo tengamos una relación con Dios. Por eso Dios te despierta a veces en la madrugada cuando no hay bullicio. Y usted piensa que tiene insomnio, que no puede dormir. Pero no, es que Dios te está despertando, te quita el sueño 15 minutos para que ores. Y ya después te vuelves a dormir. Porque así es nuestro Dios, ¿verdad? A veces Dios te quita el sueño 20, 30 minutos en la madrugada para que ores y luego caes muerto otra vez a la cama. Qué hermoso. Vamos a ver un caso de 2 de Samuel capítulo 6, versículos 11 y 12. Gloria a Dios. Con este mensaje no se van, hermanos, no les da sueño hoy. Vamos a hacer vigilia porque ya algunos hermanos me dijeron ahí que me extrañaron, algunos pues. Los que no me extrañaron van a pagar el pato porque también se van a ir tarde hoy. 2 de Samuel 6, 11 y 12. Yo no sé cómo hay gente que dicen que yo predico tanto, hermano. La gente no le entiende uno, ¿verdad? Oiga, si el sermón de Jesús que predicó en el monte de los olivos, imagínense, cubre 2
capítulos, 3 capítulos casi, desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, versículo 29, Jesús predicó un sermón. No sabemos cuánto duró. A Pablo se le dormían los hermanos. Y yo creo que estaban en el segundo piso porque un muchacho se burrungó de arriba y se murió. Vale que Pablo era poderoso y lo resucitó, ¿verdad? No se vaya a caer nadie aquí porque yo creo que aquí no hay algunos que no creen en resucitar muertos. Pero Pablo se le dormían, hermano. Y es que hombre ser intenso en la palabra. Oiga, digo yo, entonces, ¿para qué tener un pastor si no predica la palabra? ¿Verdad? Porque estamos viviendo un evangelio light. Yo les aseguro que si yo a ustedes los mandara en 15 minutos que yo predicara, todos me quisieran. Gracias, pastor, principal los jóvenes, ¿verdad? Gracias, pastor, que nos mandó rápido. Así es que hoy no se va. Segunda de Samuel 6, 11 y 12. Mire el ejemplo de una relación con Dios. Dice segunda de Samuel 6, 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, no era judío. ¿Cuántos meses? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Ahí incluye la suegra. Dice que bendijo Obed Edom a toda su casa. Este hombre, hermano, el arca del pacto representa la presencia de Dios. Quiere decir que este hombre en 3 meses desarrolló una relación con Dios tan profunda que en 3 meses Dios lo bendijo. Imagínense, poderosamente en 3 meses para cultivar un estilo de vida de relación con Dios. Y eso es envidia, eso da envidia. Ahora mire lo que sucede en el verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom. Usted sabe que los chismes corren, ¿verdad? Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. David dijo: si este hombre es bendecido, yo quiero lo que este hombre tiene. Hermano, nosotros tenemos que envidiar esa relación con Dios. David iba a comenzar a reinar. Y David dijo: yo quiero comenzar reinando, pero con una relación íntima con Dios. Yo quiero conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios acá? A David le dio envidia eso. Este hombre 3 meses. Imagínense, conoció una experiencia profunda con Dios. 3 meses dice que estuvo. La cosa es que cuando David se lleva el arca, Obed Edom estaba bendecido en todo. Y se llevaron el arca. ¿Y sabe qué pasó, hermano? A Obed Edom no le importó lo material, no le importaron las vacas, no le importaron las siembras, no le importó nada. Obed Edom dijo: si se llevan el arca, yo voy detrás del arca, pero yo no me quedo acá. Y se fue con David. Ahora mire lo maravilloso de esto. En Primera de Crónicas 26, vaya conmigo a Primera de Crónicas 26, 4 y 5. Mire lo que sucedió. ¿Estamos aprendiendo o no? Mire, Primera de Crónicas 26, 4 y 5. Acuérdate que dice que Dios bendijo toda la casa de Edom. Ahí incluye hijos, nietos, ¿verdad? Suegra, suegro y todo lo que está ahí. Ahora mire, en Primera Crónicas 26, 4 y 5 dice: los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, o sea el mayor, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peutai, un buen nombre, mire, para que lo ponga a su siguiente hijo.
Peutai, porque Dios había bendecido, dice, a Obed Edom. ¿Cuántos hijos? 8. Ahí es el octavo. 8 hijos. No se fue solo el papá, se fueron todos los hijos. Y eran los que estaban de porteros en la casa de Jehová. Vale la pena ocuparnos en una relación con Dios. Diga conmigo, vale la pena. Esto, hermanos, nos da nada más aquí un ejemplo de lo importante que es ocuparnos en esta tierra en una relación con Dios. A veces los pastores podemos caer en una trampa de estar tan ocupados y descuidamos nuestra relación con Dios. Podemos estar tan ocupados de descuidar nuestra relación con Dios. Me encontré una persona que me dijo: mi pastor trabaja 8 horas de lunes a viernes. ¿Y cómo le hará para estudiarle? Peor con estos sermones que se predican. ¿Y cómo le hará? ¿Cómo hará para atender la familia? Ha de ser un hombre muy estresado. ¿Qué tiempo podrá tener? ¿Cómo va a ayunar? ¿Cómo va a orar? ¿Cómo va a atender una familia que tiene una crisis, una consejería, verdad? ¿Cómo le hace? Por eso, hermanos, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sabe por qué yo predico la palabra? Porque tengo una relación con Dios. Hoy en la mañana Dios me daba ese pasaje del Salmo 147:15. Dios envía la palabra velozmente. Y yo lo tomé como rema para mí, ¿verdad? Que cuando yo ore por una persona, tengo que darles a receta. Dios envía la palabra velozmente a esta persona. Y Dios hace el milagro, ¿verdad? Amén. ¿Seguimos o paramos? ¿Quieren que sigamos el otro viernes o seguimos? Los veo como que se quieren ir ya, pero no los puedo dejar ir. La segunda cosa que tenemos que ocuparnos es en el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Tenemos que ocuparnos, hermanos, en las cosas del reino, ¿verdad? Jesús habló del reino de Dios. El primer mensaje que Jesús trajo a la tierra fue el mensaje del reino. Él dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces es importante, ¿verdad?, hablar de las cosas del reino de los cielos. El reino es el lugar donde Dios habita. Amén. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Por eso Él dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas del reino, porque en las cosas del reino la enfermedad se va. Amén. Cuando yo vivo en la cultura del reino de los cielos, la enfermedad se va de mi vida, la pobreza se va de mi vida, la maldición se va de mi familia y se va de mi vida. La brujería, la hechicería, los tronos satánicos no tienen poder sobre mí. Dios me da una autoridad que está por encima y más allá de lo natural. Dios nos da una autoridad sobrenatural. Por eso es que uno puede, hermanos, hablar estas cosas del reino. Tenemos que ocuparnos en las cosas del reino, porque en el reino de los cielos es el lugar donde Dios habita. Ahí hay una ciudad, ¿verdad? Y el reino de los cielos está allá en el tercer cielo, donde estuvo el apóstol Pablo. Pero Jesús trajo el reino a la tierra. Por eso en Mateo 6:13, en la oración que Jesús hace, Él dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Donde quiera que la voluntad de Dios se hace, ahí está el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es una extensión del cielo a la tierra. Por eso Jesús dijo: cuando oren, digan que tu reino venga, ¿verdad? Que tu reino venga para que el infierno se vaya, para que la maldición se vaya, la pobreza se vaya, las malas noticias se vayan. Esa fue la oración que Jesús nos enseñó en Mateo 6, la del Padre Nuestro. Dice: cuando oren, digan que tu reino venga, ¿verdad? Y acuérdese que la palabra de Dios corre velozmente. Amén. Velozmente. Entonces el reino de Dios destruye
enfermedades, destruye tronos satánicos, trae transformación. Las crisis se van. Y luego dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos del reino. Amén. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y un ciudadano tiene que conocer sus derechos. ¿Sí o no? Como ciudadanos, nosotros tenemos que conocer los derechos que tenemos del reino de los cielos. Si como ciudadanos de esta nación tenemos derechos, hermanos, imagínense, ¿se imagina como ciudadanos del reino? Pregúntele que está a su lado, ¿usted conoce sus derechos? Dígale, como ciudadano del reino. Ay, pastor, no valgo nada, soy una cucaracha aplastada. Porque no conoce. Nosotros no tenemos que dar lástima, tenemos que dar envidia, hermano. Envidia de la buena. Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. ¿Usted ya tiene su pasaporte del reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos? ¿Usted cree que venimos al templo a perder el tiempo? Si Dios es galardonador, dice la Biblia, de los que le buscan. Entonces somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuáles son nuestros derechos? En Romanos 8:32 dice, si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él? Dice, todas las cosas. ¿Cuánto nos da Dios? ¿Y qué es todas las cosas? Todo lo que usted necesita. Todo lo que usted tiene necesidad. Esos son los derechos de un ciudadano del reino de los cielos. Y entonces tenemos que ocuparnos en las cosas del reino. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá. ¿Cuánto? Todo lo que nos haga falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas de Dios son grandes. Dice el Señor, hasta ahora nada me habéis pedido, dice. ¿Por qué tienes necesidad? ¿Por qué no pides? Pero un ciudadano reclama sus derechos que tiene como ciudadano del reino. Y si usted es ciudadano del reino, hermanos, tenemos derechos. Diga conmigo, tenemos derechos. Tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Imagínense. Tenemos que vivir con una mentalidad ¿de qué? De reino. El que no vive con una mentalidad de reino, ¿de qué habla todos los días? Coronavirus, COVID-19. Hermano, ya hay tanta promoción que se le hace a esto, ¿verdad? Cuando tenemos una mentalidad de reino, olvídese, hermanos, eso te conecta con cosas grandes. Amén. Tenemos que quitarnos esta mentalidad de hormiga enana que tenemos y conectarnos con cosas grandes. Mire, yo les decía a esa gente donde anduvimos en ese viaje misionero, miren, señores, no somos políticos, no somos millonarios, somos hijos de Dios, somos gente de reino. Y lo que andamos haciendo aquí es porque tenemos una iglesia que es dadivosa. Somos como ustedes, tenemos necesidades, pero podemos dar $50, $100 para hacer a un niño feliz, a un joven feliz, a un matrimonio, a un adulto, a un anciano. Estaba una viejita a las 9 de la noche. Fuimos a comer unos tacos ahí. Una señora como de 80 años. Le di una ofrenda. Y cuando miró el billete, le hizo así, ¿ve? Se lo acercó. Se asustó. Ay, papayito lindo. Dice, que Dios me lo bendiga y me lo rebendiga. Gracias, mamita, le dije yo, gracias. Disfrútelo. Pero se le salían los ojos, hermano. Qué lindo es poder hacer feliz a alguien. Cuando tenemos una mentalidad de reino, hermanos, pensamos en cosas grandes. Amén. Diga conmigo, tengo que pensar en cosas grandes. Hay que pensarlo, hermano. Cualidades de este reino. Mire cuáles son las cualidades de este reino. Es
sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Así, mire, sobrenatural quiere decir que está por encima y más allá de lo natural. Eso significa las cosas del reino, por encima y más allá. En otras palabras, los ciudadanos del reino están por encima y más allá de la enfermedad, más allá de la pobreza, más allá de las maldiciones, más allá del poder del diablo. Nadie puede contra este reino. Por eso nos gozamos. Diga conmigo, por eso nos gozamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que ocuparnos. Dijo Daniel, vaya conmigo a Daniel 4:3. Daniel capítulo 4, versículo 3. Hablando de ocuparnos en las cosas del reino. Esta prédica yo la quería guardar para el domingo, pero Dios me dijo, predícala hoy. Así es que, ni modo, tuve que predicarla hoy. No porque estaba bonita para el domingo, pero Dios sabía que usted iba a venir y quería bendecirlo con esta palabra. Ya si esta palabra no se goza usted, hermano, ya no tiene arreglo ya. Pero mire qué dice Daniel 4:3. Cuán grandes, dice Daniel, son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, que significa que no tiene principio ni fin. Y su señorío, dice, de generación en generación. ¿Conocía Daniel los derechos del reino? ¿Sí o no? Con esto que habla, sí. Porque el que conoce sus derechos del reino, hermanos, cree en lo sobrenatural. Y Daniel dice, ¿cuán grandes son sus señales? ¿Usted cree en las señales? Dice Daniel, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, dice. Imagínense. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Los reinos de este mundo se acaban, hermano. La FIFA un día se va a acabar. Todo se va a acabar. Pero el reino de Dios es eterno. Diga conmigo, es eterno. Todo se va a acabar un día, ¿verdad? El cielo y la tierra, dijo Jesús, se van a acabar, van a pasar. Pero mi palabra, dijo, no pasará. Entonces, qué maravilloso es, ¿verdad? Poder ocuparnos en eso. Un día se acabará, pero el reino de Dios no se acaba. Por eso esto tiene que ver con almas, con ganar almas. Esto significa, hermanos, con involucrarnos más en lo eterno, ¿verdad? El reino es todo lo de Dios en la tierra. Y Dios quiere que nos enfoquemos en esas cosas. Dios quiere que nos ocupemos en ganar almas, en predicar la palabra. Nosotros compramos ahí con mi esposa más de 150 provisiones en una pulpería, ¿verdad? Y gastamos casi $2,000. Pero yo le dije a mi esposa, no hemos venido a solo dar comida física, hemos venido a dar la comida espiritual. Hermanos, reunimos a ese montón de gente y cuando les predicamos la palabra, olvídese, todo cambió. Toda esa gente pudo entregarle su vida a Cristo. La gente venía para que oráramos por ellos, porque hay una necesidad. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Acercaos a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino es una cultura que te enseña a vivir cómo será la vida en el cielo. Amén. Diga conmigo, el reino me enseña. Dígalo conmigo, el reino me enseña a vivir una vida como será en el cielo. Por eso es que nosotros tenemos que ocuparnos en estas cosas. Yo predico aquí, hermanos, enfermo y no enfermo, ¿verdad? Triste y no triste. ¿Por qué? Porque el reino a mí me enseña a vivir la vida aquí en la tierra como será en el cielo. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Si las alabanzas que cantamos aquí nos pueden subir a la presencia de Dios y podemos pasar un tiempo hermoso aquí en la casa de Dios, imaginémonos cómo será la vida en el cielo, hermano.
¿Cómo será la vida de gloriosa y de hermosa en el cielo? Mire lo que dice Hechos 1:3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces el reino de los cielos me enseña a mí, aquí en la tierra, cómo será la vida en la eternidad. En Hechos 1:3, Jesús, cuando resucitó, dice este pasaje: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se imagina, el Señor resucita y por 40 días les estaba enseñando acerca, dice, del reino de Dios, de cómo será la vida en la eternidad. Amén. ¿Cuál es la primera cosa en que tenemos que ocuparnos? Mi relación con Dios. ¿Cuál es la segunda? Conocer los derechos del reino. Amén. Diga conmigo: conocer los derechos de un ciudadano del cielo. Usted tiene que conocer sus derechos, hermano. Amén. La tercera cosa es la voluntad de Dios. Tenemos que ocuparnos en la voluntad de Dios. Tenemos que ocuparnos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es eterna. Amén. La voluntad de Dios es eterna. Mire el autor de los Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. La voluntad de Dios es eterna. Por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, de ocuparnos a hacer la voluntad de Dios en esta tierra, porque es eterna. Es eterna. Y dice aquí Hebreos capítulo 10, versículo 7. Gloria al Señor. Dice: entonces dije, he aquí. Estamos en Hebreos 17, sí, ¿verdad? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dice aquí el autor: Señor, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. O sea, para hacer la voluntad, hermanos, nosotros, ¿verdad?, tenemos que leer la palabra. Amén. Tenemos que leer la palabra y ponerla en práctica. Porque dice aquí, el escritor dice: yo vengo a ti, Señor, para hacer tu voluntad de acuerdo a lo que está escrito. No es a lo que yo pienso, no es a lo que yo quiero. La voluntad de Dios es de acuerdo a lo que está escrito ¿en qué? En la palabra. Y eso dice aquí el escritor, ¿verdad? No lo que a mí me agrada, no lo que yo quiero. Es lo que está escrito, hacer la voluntad de Dios. Ahora en Juan 4:34 miramos un ejemplo. Miramos un ejemplo de Jesús con aquella mujer samaritana que estaba en el pozo. Jesús, los discípulos vinieron, fueron a comprar comida, y cuando regresaron lo miraron hablando con esta mujer que era de la vida alegre, ¿verdad? Y dice el verso 34, Juan 4:34, dice que el 33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces Jesús está hablando con la samaritana, ¿verdad? Y dice aquí que él le ofrecen de comer. Y él dice: ¿saben qué? Dice que la comida en lo natural es lo que nos sustenta nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en lo espiritual, lo que sustenta mi vida es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está satisfecho, usted está agradecido, usted está bendecido, usted vive contento. Y por eso dice ahí que en lo espiritual la comida
es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Y por eso nos damos cuenta, ahí dice, ¿le habría traído a alguien de comer? Pero Jesús dice, yo tengo una comida mejor. Y mi comida, dice, es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso en Juan 6:38, ahí adelantito, encontramos, ¿verdad?, que Jesús se ocupó en esta tierra, número 1, a tener una buena relación con Dios. Número 2, a conocer los derechos del reino. Por eso cuando el diablo venía, Jesús le dijo, por ahí viene Satanás, pero yo no tengo nada en él ni él en mí. Y número 3, Jesús se ocupó en hacer la voluntad de Dios. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite, dice, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad aquí del Padre? Dice que todo lo que y que cree en Él, que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y yo lo resucite, dice, en el día ¿qué? Postrero, en el rapto. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios, hermanos, es nosotros llevarle la vida eterna a aquellos que están perdidos. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Por eso Jesús se enfatizó en eso, ¿verdad? Él recorría aldeas, ciudades, regiones, ¿verdad?, llevando el mensaje del evangelio. Por eso evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Si entendiéramos esto, hermanos, cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos nosotros. Viviéramos más felices. ¿Por qué? Porque si yo hago la voluntad de Dios, Él provee para todo lo natural y espiritual. Amén. Si hacemos la voluntad de Dios, Él provee para todo lo natural y todo lo espiritual también. Así que Jesús dijo, yo vivo para hacer la voluntad de mi Padre. Diga conmigo, yo vivo para hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida, dice, es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso los propósitos de Dios son eternos y tenemos que ocuparnos. Dios no está interesado en que tengas éxito, sino en transformarte, en bendecirte, ¿verdad? Que tu vida sea una vida verdaderamente cerca de Dios. Entonces, estas tres cosas que hemos visto tienen que cambiar y transformar nuestras vidas. Tienen que llevarlos a otro nivel. Por eso no podemos, hermanos, a venir a escuchar un sermón más. Yo revisaba todos mis sermones, cuántos sermones he predicado en 16, 17 años. Y si usted mirara todos los sermones que yo tengo archivados en mi computadora y los que tengo archivados en papel, usted dijera, oh my God. Y yo he escuchado todos estos sermones que el pastor ha predicado. Lo más triste es que usted dijera, y ni uno pongo en práctica. Porque hay gente que le gustan los sermones que yo predico, pero no cambian, ¿verdad? Y no, el propósito es que la palabra de Dios nos cambie. Vamos a ir aterrizando porque algunos están durmiendo ya. La última es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Esa es eterna. Amén. Tenemos que ocuparnos en la palabra de Dios porque es eterna. Hay cantos que se cantan aquí en el cielo, aquí en la tierra, hermanos, que se van a cantar en el cielo. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, es eterna. Por eso dice Isaías 48. Vamos a Isaías 48 y nos vamos. Gloria a Dios. Isaías 48. Dice, secase la hierba
marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, dice, para siempre. Oiga, qué hermoso eso. Entonces tenemos que ocuparnos en estas 4 cosas, hermanos, que son eternas en esta tierra. Número 1, ¿cuál es? Mi relación con Dios. Número 2, conocer los derechos del reino como ciudadano que soy. Número 3, en hacer la voluntad de Dios. Y número 4, en la palabra de Dios porque es eterna, ¿verdad? Ahora, significa que este cielo y esta tierra, ¿verdad?, van a pasar. Tenemos que enfocarnos amando la palabra, porque a veces el pecado nos vence porque no tenemos palabra de Dios en el corazón. A veces las noticias, malas noticias, nos atrapan, ¿verdad? Porque no tenemos palabra de Dios en el corazón. Por eso David dijo: en mi corazón he guardado tu palabra. Le digo a mi esposa: ¿cuántos sermones tengo en la computadora y cuántos sermones tengo aquí? Pero me dio una frase ella que me mató. Me dijo: ¿cuántos tenés en el corazón? ¿Verdad? Y casi me sale el indio cuando me dijo. Porque a veces así pasa. Una hermana me dijo: tengo todas las prédicas, pastor, que te ha predicado, me dijo. Y ahora cuando me vuelva a decir, le voy a decir: ¿y cuántas tienen en el corazón, hermano? Con alguien tengo que desquitármela. Pero esa me la guardé para mí. Entonces, hermano, ¿de qué sirve tanta palabra si no la guardamos en el corazón? Dígame usted. Qué triste sería, ¿verdad?, que este mensaje no lo mande preocupado a usted para su casa. Qué triste será para aquellas personas que nos están escuchando, ¿verdad?, que no nos estamos ocupando en estas cosas y nos acostemos a dormir como ver una película que no le gustó. Y usted dice: perdí el tiempo viendo esta película 2 horas y media. Y esta palabra no haga un efecto en nosotros, sería triste, ¿verdad? Es con la palabra de Dios, diga conmigo, es con la palabra de Dios que voy a ganar todas las batallas de mi vida. Jesús la ganó. ¿Con qué Jesús venció al diablo? Con la palabra. Escrito está, le dijo Jesús al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, ¿sino de qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 19, dice que qué dulce es tu palabra. Dice: es más dulce que la miel que destila del panal. Imagínense, hermano. Mire, yo a veces encuentro unos versículos que yo digo: oh my God, este es mío. Este es mío. A mí por lo regular el Señor los sermones me los da en la madrugada. Y ahí estoy escribiendo en mi teléfono y ahí estoy. Ya el siguiente día que me levanto empiezo a trabajar en ese sermón. Y me deleito, ¿verdad? Porque si la palabra de Dios no nos deleita, hermanos, somos pollo frito para el diablo. Somos pollo frito para la enfermedad. Y es triste, aún parece el virus feo que hay. Imagínense. Pero qué tremendo que la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Así que vamos a repetirlas. Número 1, mi relación con Dios. Número 2, los derechos del reino como ciudadano. Y número 3, hacer la voluntad de Dios. Y número 4, guardar la palabra de Dios en mi corazón. Eso, hermano, nos va a hacer ganar todas las batallas de nuestra vida. Si inviertes tu vida en estas 4 cosas, vas a cumplir el propósito de Dios. Lo vamos a cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Si nos ocupamos en estas cosas. Qué tremendo. Por eso dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Y con este nos despedimos ya y cierro la Biblia, porque si no la cierro sigo predicando. 2 de Timoteo 4, 1 y 2.
Dice, mire qué consejo, te encarezco. Esta es una orden militar, aquí no hay tales, no señores que yo no sé leer, no señores que yo me pongo nervioso, no señores que yo no conozco, no, te encarezco, es una orden militar la que Dios da. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es la demanda de Dios? Te encarezco, es una orden militar. Usted le va a dar cuentas a Dios porque no ganó su familia para Cristo. Usted le va a dar cuenta a Dios por los compañeros de trabajo que no les habló de Cristo. Usted le va a dar cuenta a Dios, hermanos, por aquellas personas que han estado a nuestro lado y no les hemos hablado del amor de Dios. Por eso Dios dice, te encarezco. Mi relación con Dios, mis derechos como ciudadano, hacer la voluntad de Dios, todo eso se encierra, hermanos, que como ciudadanos del reino, nosotros tenemos que traer las almas a los pies de Jesús. Mire, si somos cristianos y no invitamos gente a la iglesia o no evangelizamos, estamos perdidos. Una vez le dije a una hermana, ¿usted le digo cuántos años tiene? Me dijo que tenía como 9. ¿Cuántas almas ha ganado? Ni la oración del pecador me sé, me dijo. Así me dijo. Le digo yo, pues revise su salvación, hermana. Porque Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, te encarezco, hermano. Nosotros, me gusta lo que decía el misionero que nos trajo, ¿verdad? Que nos guió al camino del pastorado. Y él me decía, hermano, no se enfoque en 4 paredes. No vaya a ser un pastor de 4 paredes usted. Y ese hombre, esa era su frase favorita siempre que me reunía con él. No sea pastor de 4 paredes. Y siempre me decía eso. Y se me metió tanto en la cabeza, hermanos, que jamás se me olvidó, ¿verdad? Porque Dios me dijo, nos ha llamado a extender el reino de los cielos. A extender el reino de los cielos. Tenemos que enfocarnos, ¿verdad?, en llevar la palabra a aquel que está perdido. Este es el mejor tiempo para hablar de Cristo. Nadie te va a rechazar en este tiempo que le hables del amor de Dios. Sea rico, sea pobre. La gente tiene comezón de oír. Aprovechémoslo, hermano. Aprovechémoslo, ¿verdad? Enfoquémonos en las cosas eternas. Piensa en alguien que está perdido, ¿verdad?, y que necesita. A veces nosotros nos enfocamos más bien en criticar y en juzgar. Vemos a una persona, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? A veces juzgarlo, criticarlo. Mire, y eso es lo bonito cuando uno anda de misionero, que de misionero uno encuentra a todo tipo de gente. Y usted no puede juzgarlo, criticarlo. ¿Sabe que usted ve? Una persona necesitada que necesita a Cristo. Ves un muchacho que anda con aritos, ves un homosexual, ves una prostituta, ¿verdad? Y tú con gusto le hablas del amor de Dios. Si podemos tener amor para los de afuera, hermanos, que andan perdidos, ¿por qué no tener amor para los de adentro? El domingo voy a predicar una prédica del amor, ¿verdad? Que Dios le dice a la iglesia, ya no me amas. Y qué triste es cuando ya no amamos a Dios. Es fácil decir te amo sin ser verdad, pero qué difícil, ¿verdad? Es cuando no amamos. Nosotros tenemos que aprender verdaderamente que ocupémonos en las cosas del reino. Hablemos más de la palabra y menos de nosotros. Y algo poderoso se va a activar
en nuestras vidas. Amén. Los días son malos, son difíciles y las noticias nos espantan y nos asustan. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas que eternas. Por eso Colosenses 3:1 dice: mirad las cosas de arriba, ¿verdad? Que están allá arriba, porque esas son eternas. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche por darnos la bendición de aprender las cosas celestiales. Amén. Que nos llevan. Enfoquémonos en llevar esta palabra a aquellos que están perdidos. No nos conformemos, hermanos, a venir solos a la iglesia. Siempre, ¿verdad? Invitemos a alguien. Esta iglesia ha sido una lumbrera en estos tiempos difíciles. Y bueno, y tiene que seguir siendo. Dios nos ha llamado a ganar almas, a extender el reino de Dios por donde quiera que Dios nos lleve. Y esta iglesia ha ganado miles y miles de almas. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado muy lindo. Gracias, Señor, porque nos has ministrado. Gracias, Padre, porque nos has enseñado las verdades del reino. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña a vivir una vida enfocada en ti, oh Dios bendito. Sabemos, Señor, que a veces podemos desenfocarnos de las cosas de Dios, pero en esta noche te pedimos perdón. Gracias, oh Padre, por los predicadores que predican la palabra, que son los que nos enseñan, los que nos instruyen, los que nos ministran, los ángeles que tú has puesto, Señor, para que lleven el evangelio a todo aquel que está perdido, Padre. Ayúdanos a hablar de las cosas eternas, porque las cosas temporales van a desaparecer. Aún esto corruptible, dice el apóstol Pablo, se vestirá de incorruptible un día. Usa a mi hermano, usa a mi hermana que está aquí, que podamos llevar este evangelio, estas buenas noticias a aquellos, Señor, que tal vez no tienen una relación contigo, aquellos que tal vez, Señor, no tienen una mentalidad de reino, aquellos que tal vez, Señor, no andan haciendo la voluntad tuya, sino la de ellos o la del enemigo. Señor, que podamos, Padre, este año 2021 vivirlo con un propósito celestial, un propósito divino. Señor, que podamos entender verdaderamente, oh Dios, que lo más importante en esta vida es estar enfocado en las cosas eternas, porque la vida se va como el viento. Pronto pasan los años y volamos, dice tu palabra, y queremos aprovechar el tiempo. Bendiga a mi hermano, a mi hermana que está aquí, Señor, y úsanos donde quiera que vayamos. Úsanos para llevar el evangelio de las buenas nuevas de la salvación. Pedimos por cada uno de los que esta noche, Señor, hemos tenido el privilegio de escuchar esta palabra, aún aquellos que están en las redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos uses de una manera muy especial. Diga conmigo, hermano: Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por enseñarnos tu palabra en esta noche, que yo la pueda guardar en mi corazón y ponerla por obra para llevarla a aquel que está perdido. Señor, que mi vida pueda estar conectada con las cosas eternas, para vivir enfocado más en lo eterno que en lo temporal, porque un día nos iremos de este planeta Tierra para tu reino eterno, y allá recibiremos galardones. Allá hay coronas que tú nos vas a poner, aquellos que vivimos enfocados en las cosas del reino. Ayúdame a ser de bendición para aquellos que están perdidos. Ayúdame a ser bendición para mi iglesia, a sembrar en las cosas del reino, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús.
Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pues denle un aplauso al Señor, hermanos. Gracias.